Ella fue humillada y obligada a abandonar su asiento, pero minutos después, la misma asistente de vuelo que la avergonzó enfrentaba consecuencias inesperadas. Lo que ocurrió durante este vuelo cambiaría todo, no solo para las personas a bordo, sino para toda la aerolínea. Hola, amigos. Si son nuevos aquí y disfrutan historias como esta, los invito a darle like a este video y suscribirse al canal para ayudarme a traerles más grandes historias. Díganos en los comentarios desde donde están viendo y quédense hasta el final para saber qué sucedió después. Ava Carter subió al avión con una confianza tranquila que llamó la atención de algunos. Llevaba un blazer a medida sobre un vestido elegante, sus rizos naturales enmarcando su rostro. En una mano, llevaba una bolsa de cuero para laptop y en la otra, su pase de abordar. Mientras avanzaba por el pasillo, miraba los números de los asientos, su comportamiento tranquilo y sereno. Pero había una determinación silenciosa en sus ojos que insinuaba que no era alguien que se pudiera alterar fácilmente. Cuando Ava llegó a su asiento asignado en la sección de primera clase, sonrió amablemente al pasajero a su lado y colocó su bolsa en el compartimento superior. Al tomar asiento, sacó un pequeño cuaderno y un bolígrafo, anotando algunas notas. Su enfoque estaba completamente en su tarea, ajena a las miradas curiosas que ocasionalmente recibía de los que la rodeaban. Momentos después, Miranda Scott, una de las asistentes de vuelo, caminaba rápidamente por la cabina. Miranda, con su uniforme impecable, tenía una mirada aguda que parecía inspeccionar a cada pasajero que pasaba. Cuando sus ojos se posaron en Ava, se detuvo. Algo en Ava llamó su atención, aunque no estaba claro de inmediato qué. La expresión de Miranda se tensó mientras se acercaba, deteniéndose junto al asiento de Ava. Disculpe, dijo Miranda en un tono que era educado pero con un toque de autoridad. ¿Puedo ver su pase de abordar, por favor? Ava levantó la mirada, sorprendida pero imperturbable. Le entregó su pase de abordar con una pequeña sonrisa. Claro. Miranda escaneó el boleto y frunció ligeramente el ceño. ¿Esto es para primera clase? Sí, respondió Ava simplemente, con voz firme. Eso es correcto. El ceño de Miranda se profundizó como si intentara reconciliar algo en su mente. Después de una breve pausa, devolvió el pase de abordar sin decir otra palabra, sus labios apretados mientras se alejaba. Pero su actitud sugería que no había terminado. Ava se encogió de hombros ante la interacción y volvió a sus notas, su bolígrafo moviéndose constantemente por el papel. No notó a Miranda hablando en voz baja con otra asistente de vuelo cerca de la cocina, lanzando miradas en su dirección. La tensión en el rostro de Miranda era visible incluso desde lejos. No pasó mucho tiempo antes de que Miranda regresara, esta vez con un aire más autoritario. Señorita Carter, ¿podría apartarse un momento? Necesito verificar algo. Ava parpadeó, sorprendida pero tranquila. Se levantó, llevando su bolsa de laptop con ella, y siguió a Miranda hacia la cocina. Los pasajeros en primera clase intercambiaron miradas curiosas, susurrando entre ellos. La calma de Ava permaneció intacta mientras esperaba en el estrecho espacio, esperando que Miranda hablara. Tendré que pedirle que se mueva a otro asiento, dijo Miranda, cruzando los brazos. Parece que pudo haber habido un error con su reserva. Ava inclinó ligeramente la cabeza, frunciendo el ceño. ¿Un error? No lo creo. Reservé este boleto hace semanas y fue confirmado, ¿podría verificarlo nuevamente? El tono de Miranda se volvió más frío. Ya lo verifiqué. No creo que este asiento sea apropiado para usted. Tendré que pedirle que tome un asiento en la cabina principal. Las palabras flotaron en el aire, y por primera vez, la expresión de Ava cambió. Un destello de incredulidad, tal vez molestia, cruzó su rostro, pero rápidamente recuperó su compostura. No entiendo. Mi boleto es válido, ¿por qué necesitaría moverme? Miranda se tensó, su voz bajando a un susurro más severo. No tengo tiempo para explicarlo. O se mueve, o tendré que llamar a seguridad para que la asista.
Los ojos de Ava se entrecerraron ligeramente, pero asintió una vez, volviendo en silencio a su asiento para recoger sus pertenencias. Toda la cabina parecía estar observando ahora, los murmullos creciendo mientras Ava caminaba hacia la parte trasera del avión, escoltada por Miranda. Podía sentir las miradas de otros pasajeros siguiéndola. Mantuvo la cabeza en alto, pero su agarre en la bolsa del laptop se apretó ligeramente. Cuando llegaron a la cabina principal, Miranda señaló un asiento vacío en la fila del medio. Ava colocó su bolsa debajo del asiento y se sentó sin decir una palabra. Miranda se alejó, dejando a Ava acomodarse en su nuevo y reducido lugar. Ava se volvió para mirar por la ventana, su rostro tranquilo, pero claramente sus pensamientos estaban acelerados, en algún punto entre la frustración y la incredulidad. Metiendo la mano en su bolsa, Ava sacó su teléfono. Sus dedos se movieron rápidamente por la pantalla mientras escribía un mensaje. Cuando lo envió, una pequeña sonrisa de complicidad apareció en las comisuras de sus labios. Ava se sentó en silencio en su nuevo asiento, su expresión inescrutable. El zumbido de los motores del avión llenaba la cabina, pero la tensión a su alrededor era palpable. Algunos pasajeros lanzaban miradas simpáticas en su dirección, mientras que otros rápidamente apartaban la vista, fingiendo no notar la incómoda situación. Ava los ignoró a todos, su atención completamente en su teléfono. Pasó por sus contactos e hizo una llamada rápida, manteniendo la voz baja pero firme. «Hola, soy yo», comenzó. «Necesito un favor. Algo ha ocurrido y me gustaría que se abordara de inmediato». «Sí, todavía estoy en el avión». «No, no es necesario escalar aún, solo observa mi señal». Terminó la llamada tan rápido como la había comenzado, guardando el teléfono en su bolsa. Su calma era inquietante, casi como si supiera algo que los demás no. De vuelta en primera clase, Miranda continuaba con sus deberes con una sensación de satisfacción. Revisaba a los pasajeros, mostrando sonrisas educadas y asegurándose de que se sirvieran las bebidas. Sin embargo, sus pensamientos seguían volviendo a Ava. Algo sobre la compostura de Ava la había inquietado, aunque no podía identificar qué. En lo que a Miranda respectaba, había manejado la situación apropiadamente. Aún así, una duda persistente rondaba en el fondo de su mente. Mientras tanto, Ava miró a la asistente de vuelo asignada a la cabina principal, una mujer más joven llamada Clara. A diferencia de Miranda, Clara parecía más empática. Se acercó a Ava con cautela, sosteniendo un vaso de agua. «Señora, ¿todo está bien?», preguntó Clara suavemente, sus ojos llenos de preocupación. Ava levantó la mirada, su sonrisa cálida pero breve. «Estoy bien, gracias. Solo un pequeño error, supongo». Clara dudó, claramente percibiendo que había más en la historia, pero la conducta serena de Ava desalentó una mayor indagación. «Avíseme si necesita algo», dijo Clara, colocando el agua en la bandeja de Ava antes de alejarse. A medida que el vuelo continuaba, Miranda permanecía ajena al efecto dominó que sus acciones habían desencadenado. Ava, por otro lado, tenía el control total de la situación. Se recostó en su asiento, observando las nubes fuera de la ventana, sus dedos tamborileando rítmicamente en el reposabrazos. Su exterior calmado ocultaba la tormenta que se gestaba justo debajo de la superficie. Ava no era del tipo de persona que dejara pasar algo así, pero tampoco era alguien que perdiera los estribos. Prefería la precisión al caos, y ya había puesto su plan en marcha. Pasaron 7 minutos antes de que una voz crepitara por el intercomunicador. «Damas y caballeros, gracias por volar con nosotros hoy. Esperamos que estén disfrutando de su vuelo. Si necesitan algo, no duden en avisar a uno de nuestros miembros de la tripulación». Los ojos de Ava se dirigieron hacia la parte delantera del avión, su expresión inescrutable. Sacó su cuaderno nuevamente, anotando una sola línea antes de cerrarlo con un chasquido decisivo. Fuera cual fuera su próximo movimiento, estaba claro que estaba preparada para ello. La cabina se sumergió en un ritmo tranquilo,
con los pasajeros absortos en sus libros, películas o conversaciones silenciosas. Ava permanecía quieta en su asiento, su expresión calmada pero con una intensidad que insinuaba algo que se gestaba debajo de la superficie. Sin embargo, Miranda parecía más tranquila, moviéndose a través de su rutina con eficiencia practicada. Echó un vistazo a la sección de primera clase mientras repartía bebidas, sintiendo una pequeña sensación de victoria. Para ella, el problema estaba resuelto, y cualquier incomodidad que causara ahora estaba en el pasado. Pero el pasado estaba lejos de ser olvidado. Ava se inclinó ligeramente hacia adelante en su asiento y desbloqueó su teléfono nuevamente. Sus dedos se detuvieron sobre la pantalla antes de escribir un mensaje breve y críptico. Llamarán pronto. Avísame cuando esté hecho. Envió el mensaje, la tenue luz del teléfono iluminando su rostro sereno. El mensaje pasó desapercibido para los pasajeros cercanos, que estaban distraídos o desinteresados. Los labios de Ava se curvaron en una sonrisa sutil, pero sus ojos mostraban una agudeza que Miranda habría encontrado inquietante si se hubiera dado cuenta. Al frente del avión, Miranda se acercó a la galera y cruzó unas palabras con otro asistente de vuelo, Dennis. Dennis, mayor y más experimentado, había estado con la aerolínea durante años y a menudo actuaba como mentor para los miembros más jóvenes de la tripulación. Miranda se inclinó, su voz baja. ¿Viste a esa mujer antes?, preguntó, mirando sutilmente en dirección a Ava. Dennis levantó una ceja. ¿Cuál? La que movía económica, aclaró Miranda. Tenía un boleto para primera clase, pero algo en ella no me cuadraba. Parecía fuera de lugar. Dennis frunció el ceño, apoyándose contra el mostrador. ¿Fuera de lugar? ¿Qué quieres decir? Miranda vaciló, dándose cuenta de que tenía que andar con cuidado. Quiero decir, tuve una corazonada. Es mejor ser cauteloso que lamentarlo, ¿verdad? El ceño de Dennis se profundizó. ¿Una corazonada no significa que puedas mover a alguien sin razón? ¿Hizo algo mal? No, pero... Dennis la interrumpió con una mirada severa. Más te vale que esto no te cause problemas, Miranda. Los pasajeros de primera clase no toman bien ser movidos, y la aerolínea tampoco. Miranda abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, el teléfono de a bordo en la galera sonó. Dennis lo levantó, su expresión neutral mientras escuchaba. Un momento después, su ceño se frunció y miró a Miranda con una mezcla de curiosidad y preocupación. Es para ti, dijo, entregándole el teléfono. Te están pidiendo por tu nombre. El corazón de Miranda dio un vuelco. Vaciló antes de tomar el teléfono, sus dedos apretándose alrededor del auricular. Soy Miranda, dijo cautelosamente. La voz al otro lado era calmada pero firme. Esta es la oficina ejecutiva de la aerolínea. Hemos recibido una queja directa sobre un incidente que involucra a un pasajero de primera clase. Necesitaremos que proporciones un informe detallado al aterrizar. Por ahora, asegúrate de que todos los pasajeros sean tratados con respeto y abstente de alterar los arreglos de los asientos sin una justificación adecuada. El rostro de Miranda palideció ligeramente al asimilar el peso de las palabras. Sí, por supuesto, balbuceó. Me aseguraré de que todo se maneje apropiadamente. Al colgar, su mano tembló ligeramente. Dennis la observó de cerca, su expresión inescrutable. ¿Qué está pasando? Nada, murmuró Miranda, pero el nerviosismo en su voz la delataba. Miró hacia la cabina principal, donde Ava estaba sentada, su figura tranquila ahora tomando un significado completamente nuevo. Por primera vez, Miranda sintió un destello de inquietud. Ava, sentada tranquilamente con su cuaderno cerrado en su regazo, parecía ajena a la llamada telefónica. Pero cuando Miranda volvió a sus deberes, los labios de Ava se curvaron en la más leve de las sonrisas. Apenas había comenzado a cambiar el rumbo, y Miranda solo comenzaba a darse cuenta de la tormenta que se avecinaba. Miranda trató de sacudirse su inquietud mientras se movía por la cabina,
pero la llamada telefónica permanecía en su mente como una sombra. Se forzó a concentrarse, sonriendo a los pasajeros y cumpliendo sus deberes con precisión robótica. Sin embargo, su mirada seguía derivando hacia Ava, que estaba sentada tranquilamente en la cabina principal, sin preocuparse y calmada. Era inquietante la manera en que Ava parecía tan compuesta, como si supiera algo que Miranda no. Mientras tanto, Ava se recostó en su asiento, mirando ocasionalmente su reloj. Cruzó las piernas y tomó la revista de a bordo, hojeándola distraídamente. Para cualquiera que la observara, parecía relajada, como si nada en su día hubiera sido interrumpido. Pero en su mente, cada paso de su plan se estaba desarrollando exactamente como lo había planeado. La asistente de vuelo Clara se acercó a Ava nuevamente, su actitud amable un marcado contraste con la hostilidad anterior de Miranda. «Disculpe, señora», dijo Clara suavemente. «¿Le gustaría algo de beber, tal vez un aperitivo?» Ava levantó la mirada, ofreciendo una sonrisa educada. «Solo agua, por favor». Clara asintió y regresó momentos después con un vaso de agua y una pequeña servilleta. Los colocó suavemente en la bandeja de Ava. «Si necesita algo más, avíseme», añadió amablemente. Los ojos de Ava se suavizaron. «Gracias, Clara», dijo, echando un vistazo a su placa con su nombre. Su tono era cálido y su gratitud, genuina. Clara esbozó una pequeña sonrisa y se alejó, dejando a Ava con sus pensamientos. Miranda observaba el intercambio desde lejos, con una creciente incomodidad. La forma en que Ava interactuaba con Clara, tan serena y educada, no coincidía con la narrativa que Miranda había construido en su mente. Le molestaba más de lo que quería admitir. Sentía una necesidad inexplicable de reafirmar el control sobre la situación, pero sabía que debía andar con cuidado ahora, la llamada desde la oficina ejecutiva lo había dejado claro. Mientras el avión volaba a 30.000 pies, el zumbido de los motores proporcionaba un telón de fondo constante a la tensión que crecía en el pecho de Miranda. Se dirigió nuevamente al área de cocina, donde Dennis estaba ocupado preparando la siguiente ronda de refrescos. «¿Todo bien?», preguntó Dennis, mirándola de reojo. Miranda vaciló, luego asintió. «Sí, bien», respondió de manera cortante. Pero Dennis no se convenció. Se inclinó un poco más cerca, bajando la voz. «Mira, sea lo que sea, más vale que no te hayas metido con el pasajero equivocado. Primera clase no es para principiantes, Miranda. Estas personas tienen conexiones». Miranda se tensó al escuchar sus palabras pero no dijo nada. En su lugar, se ocupó organizando vasos, aunque su mente estaba muy lejos de la tarea. La advertencia de Dennis había tocado un punto sensible. ¿Quién era realmente Ava Carter? ¿Y por qué sentía que la había juzgado mal? Mientras tanto, el teléfono de Ava vibró silenciosamente en su regazo. Miró la pantalla, con una expresión inescrutable. El mensaje era breve, *todo listo. Están monitoreando, *Ava deslizó el teléfono de vuelta en su bolso sin decir una palabra y tomó un sorbo de agua. Sus movimientos eran deliberados, tranquilos y pausados, como si tuviera todo el tiempo del mundo. La tensión sutil entre Ava y Miranda no pasó desapercibida para algunos pasajeros observadores. Un hombre al otro lado del pasillo de Ava se inclinó ligeramente y susurró: «Esa azafata te ha estado molestando, ¿verdad?». Ava lo miró, con una expresión neutral. «No es nada que no pueda manejar», respondió suavemente. El hombre levantó una ceja, percibiendo que había más en la historia, pero no insistió. Ava volvió su mirada hacia la ventana, observando el interminable tramo de nubes. Su exterior tranquilo ocultaba la satisfacción silenciosa que sentía. Los engranajes estaban girando, y Miranda no tenía idea de cuán lejos llegarían las consecuencias de sus acciones. De vuelta en la sección de primera clase, la inquietud de Miranda se profundizaba. Cada minuto que pasaba parecía alargarse interminablemente, con el peso de la llamada telefónica anterior presionándola.
No podía sacudirse la sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo fuera de su control. La atmósfera en la cabina se volvía más pesada con cada minuto que pasaba, aunque el avión seguía volando con estabilidad. Los movimientos de Miranda ahora eran más rígidos, su caminar, antes confiado, reemplazado por miradas nerviosas. Intentaba mantenerse ocupada, revisando cinturones de seguridad y repartiendo bebidas, pero su mente volvía una y otra vez a Ava. Cada vez que Miranda miraba hacia la cabina principal, Ava parecía tan tranquila como siempre, sentada con un aire de autoridad silenciosa que Miranda encontraba inquietante. Mientras tanto, Ava parecía despreocupada. Continuaba mirando por la ventana, ocasionalmente escribiendo algo en su cuaderno. Sus acciones parecían mundanas, pero había un trasfondo de propósito en todo lo que hacía. Los pasajeros cercanos no podían evitar notar su compostura, en marcado contraste con la creciente inquietud de Miranda. Comenzaron a circular susurros entre ellos, aunque nadie se atrevió a hablar abiertamente sobre la tensión. La incomodidad de Miranda alcanzó un punto crítico cuando Dennis se le acercó nuevamente en la cocina. Le entregó una nota doblada, con una expresión inescrutable. «El capitán quiere verte», dijo en voz baja. «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó Miranda, con un tono más agudo del que pretendía. Dennis se encogió de hombros, aunque había un leve rastro de desaprobación en su mirada. No lo dijo. «Solo ve». A regañadientes, Miranda se dirigió hacia la cabina del piloto. Al entrar, la puerta se cerró detrás de ella, sellándola del resto de la cabina. El capitán Harris, un hombre de mediana edad con un comportamiento tranquilo pero autoritario, se volvió para mirarla. Su copiloto la miró brevemente antes de volver su atención a los controles. «Miranda», comenzó el capitán Harris, con un tono medido, «hemos recibido otra llamada de la oficina ejecutiva». El corazón de Miranda se hundió. «Señor, yo». El capitán levantó una mano, cortándola. «Esto es serio. La pasajera que moviste, la señorita Ava Carter, no es una pasajera cualquiera. Ella está conectada con la junta directiva de la aerolínea. Tenemos órdenes directas de asegurarnos de que se le trate con el mayor respeto durante el resto del vuelo». La boca de Miranda se secó. «No lo sabía», balbuceó, «yo pensaba». «¿Pensabas?», interrumpió el capitán Harris, su voz ahora más firme, «¿o asumiste? Porque desde donde estoy sentado, parece que actuaste sin causa. Eso es inaceptable». Miranda abrió la boca para defenderse, pero no salieron palabras. El capitán suspiró, frotándose las sienes. «Esto es lo que va a suceder, volverás a tus deberes y te asegurarás de que no haya más incidentes. Cuando aterricemos, proporcionarás un informe completo al equipo en tierra. Hasta entonces, no te acerques a la señorita Carter a menos que sea absolutamente necesario. ¿Está claro?». «Sí, señor», susurró Miranda, sus mejillas ardiendo de vergüenza. El capitán asintió hacia la puerta. «Despedida». Miranda salió de la cabina de mando, su mente en un torbellino. Regresó a la cocina, donde Dennis le dio una mirada interrogativa. Ella lo ignoró, tomando una bandeja de bebidas y obligándose a moverse por la cabina. Sus manos temblaban ligeramente mientras servía café a un pasajero de primera clase, derramando unas gotas en la bandeja. Maldijo entre dientes, limpiándolo rápidamente. De vuelta en la cabina principal, Ava permaneció imperturbable, cada una de sus acciones deliberada y medida. Cuando Miranda pasó, Ava levantó la vista brevemente, sus ojos se encontraron con los de Miranda por un segundo. No había malicia en su mirada, solo una calma inquietante, como si supiera exactamente cómo terminaría esto. Miranda aceleró el paso, retirándose a la cocina una vez más. Por primera vez en su carrera, se sintió completamente fuera de control, y lo odiaba. Pero en el fondo, no podía sacudirse la sensación de que acababa de cometer el mayor error de su vida. Los pasos de Miranda vacilaron mientras regresaba a la cocina, su respiración desigual. Intentó concentrarse en las tareas a mano,
pero las palabras del capitán resonaban en su mente, está conectada con la junta. La frase la golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo pudo haber pasado por alto algo tan importante? Miranda se enorgullecía de sus instintos, pero ahora esos mismos instintos parecían haberla traicionado. Se apoyó en el mostrador, sus manos agarrando el borde con fuerza. Dennis la observaba desde el rabillo del ojo mientras terminaba de arreglar el carrito de refrigerios. ¿Me vas a decir qué está pasando?, preguntó, con un tono cauteloso pero curioso. Miranda vaciló, debatiéndose sobre si confiar en él. Finalmente, suspiró, con la voz baja. La mujer que moví, tiene lazos con la junta. El capitán me lo acaba de decir. Dennis se enderezó, su expresión cambiando de una curiosidad moderada a alarma. ¿La junta? ¿Hablas en serio? Miranda asintió, su rostro pálido. No tenía idea. Pensé, no sé qué pensé. Ella simplemente no parecía, se detuvo, dándose cuenta de cómo sonaban sus palabras. Dennis cruzó los brazos, su tono agudo. ¿No parecía que, Miranda? Como alguien que pertenece a primera clase. Miranda no respondió, no pudo. En cambio, se volvió, fingiendo ocuparse con el inventario. Dennis negó con la cabeza, una mezcla de incredulidad y decepción destellando en su rostro. Mientras tanto, en la cabina principal, Ava volvió a mirar su reloj. El vuelo se acercaba a su punto medio, pero no mostraba signos de impaciencia. Metió la mano en su bolso y sacó su teléfono, enviando otro mensaje breve, casi es hora. Deslizando el teléfono de nuevo en su bolso, se recostó en su asiento, su comportamiento calmado e inquebrantable. Los pasajeros a su alrededor se volvían más curiosos. El hombre al otro lado del pasillo, que había hablado con ella antes, se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz apenas un susurro. ¿Estás segura de que estás bien? Esa azafata parecía bastante alterada antes. Ava sonrió levemente, su tono educado pero firme. Agradezco su preocupación, pero todo está bajo control. El hombre asintió, aunque parecía escéptico. La confianza de Ava era innegable, y lo dejó preguntándose si había más en ella de lo que parecía. Al frente del avión, Miranda trataba de recuperar la compostura. Se movía por la cabina de primera clase, revisando a los pasajeros, su sonrisa forzada y frágil. Pero no podía dejar de pensar. La idea de que Ava tuviera conexiones con la junta directiva de la aerolínea ya era bastante mala, pero la forma en que Ava había manejado toda la situación hasta ahora hacía que Miranda se sintiera incómoda. Ava nunca había levantado la voz, nunca había perdido la compostura. Ese tipo de autocontrol era raro y poderoso. Cuando Miranda regresó a la cocina para prepararse para el próximo servicio, su malestar se profundizó aún más. Un timbre resonó en la cabina, señalando un anuncio entrante. La voz del capitán se oyó por el intercomunicador, calmada y profesional. Damas y caballeros, les habla su capitán. Queremos agradecerles por elegir volar con nosotros hoy. Nuestro vuelo está progresando sin problemas y estamos a tiempo para una llegada puntual. Por favor, continúen disfrutando de su vuelo y, como siempre, no duden en avisar a nuestra tripulación si necesitan algo. El anuncio era rutinario, pero para Miranda, cada palabra se sentía como un recordatorio de sus errores en aumento. Miró hacia la cabina principal, sus ojos se posaron en Ava. Para su sorpresa, Ava la miró brevemente y le ofreció una pequeña inclinación de cabeza, casi imperceptible. No era arrogante ni confrontacional, solo un reconocimiento tranquilo y seguro. Ese solo gesto envió un escalofrío por la columna de Miranda. Cualquiera que fuera el plan de Ava Carter, Miranda estaba empezando a darse cuenta de que no estaba para nada preparada. El zumbido constante de los motores del avión llenaba la cabina mientras el vuelo continuaba, pero la tensión entre Miranda y Ava era imposible de ignorar. Miranda trataba de concentrarse en sus deberes, pero cada acción se sentía mecánica, su mente nublada por la inquietud. Evitaba mirar hacia la cabina principal,
pero no podía sacudirse el peso de la presencia de Ava, como si la joven compuesta estuviera orquestando algo en silencio, justo fuera de vista. En la cabina principal, Ava permanecía una imagen de compostura. Miró su reloj, luego a la pequeña pantalla frente a su asiento que mostraba el progreso del vuelo. Una leve sonrisa cruzó sus labios pero desapareció rápidamente. Inclinándose hacia adelante, sacó su cuaderno y comenzó a escribir de nuevo. Su caligrafía era ordenada y deliberada, cada palabra cuidadosamente elegida. Para un observador, podría haber parecido un momento mundano, pero para Ava, cada detalle importaba. Mientras tanto, la incomodidad de Miranda se profundizaba. Regresó a la cocina, apoyándose en el mostrador con los brazos cruzados fuertemente. Dennis, quien la había estado observando durante la mayor parte del vuelo, finalmente decidió hablar. «Has estado tensa desde esa llamada telefónica», dijo, su tono bajo pero firme. «¿Qué está pasando realmente?» Miranda dudó, sus ojos se dirigieron hacia la cortina que separaba la cocina de la cabina principal. «Ya te lo dije», murmuró. «La pasajera que moví tiene conexiones. Conexiones importantes». Dennis levantó una ceja. ¿Lo suficientemente importantes como para que el capitán se involucre? Eso no son solo conexiones, Miranda. Eso es una advertencia. ¿Qué le hiciste? No le hice nada, respondió Miranda bruscamente, aunque el borde defensivo en su voz la delataba. Ella no pertenecía a primera clase, y yo. Asumiste que no pertenecía, interrumpió Dennis, su voz afilada. Y ahora estás pagando por ello. Mira, he estado en esta aerolínea durante años. Si cruzaste a alguien con verdadero poder, más vale que te prepares. Las personas así no dejan pasar las cosas. Miranda apretó la mandíbula, su frustración burbujeando. ¿Qué se suponía que debía hacer? Ella no parecía. ¿Parecer qué? Dennis la interrumpió de nuevo. ¿Como alguien lo suficientemente rica para estar en primera clase? ¿Como alguien que podría permitirse volar como el resto de los pasajeros de allí? Miranda se quedó en silencio, sus manos agarrando el mostrador con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Dennis negó con la cabeza, suspirando profundamente. Deberías haberla dejado en paz. Ahora has hecho un lío mucho más grande de lo que te das cuenta. Mientras Dennis volvía a sus deberes, Miranda sintió una ola de pánico apoderarse de ella. Sabía que él tenía razón, pero era demasiado tarde para deshacer sus acciones. Miró hacia la cabina principal nuevamente, su corazón latiendo con fuerza. Ava seguía sentada tranquilamente, su cuaderno ahora cerrado y guardado. La leve sonrisa en su rostro había desaparecido, reemplazada por una expresión de quieta determinación. Justo entonces, un timbre resonó en la cabina. El corazón de Miranda se saltó un latido, pero solo era la señal de una llamada entrante al teléfono de la cocina. Ella lo tomó, sus manos temblando ligeramente. «Cocina, habla Miranda», dijo, tratando de mantener su voz firme. «Habla el capitán», vino la voz del otro lado. «Hemos recibido otra comunicación de la oficina ejecutiva. Han solicitado que se le dé a la señorita Carter un servicio prioritario completo por el resto del vuelo. Asegúrese de que esté cómoda y ofrézcale una disculpa personal por cualquier inconveniente anterior». La respiración de Miranda se detuvo en su garganta. «Sí, señor», logró decir antes de colgar. Por un momento, se quedó congelada, el peso de la situación presionándola. La solicitud no era solo una sugerencia, era una orden directa que no podía ignorar. Reuniendo la poca compostura que le quedaba, Miranda se preparó para acercarse a Ava nuevamente. Esta vez, sabía que la dinámica de poder había cambiado completamente. Fuera lo que fuera que sucediera a continuación, estaba claro que su papel en la historia en desarrollo ya no estaba bajo su control. Miranda salió de la cocina, sosteniendo un vaso de agua con gas en una bandeja con manos temblorosas. Su habitual aplomo había desaparecido, reemplazado por una tensión visible.
Cada paso hacia la cabina principal se sentía más pesado que el anterior, sus decisiones anteriores presionándola como un ancla. Esto no era solo entregar agua, era un reconocimiento tácito de que había cruzado una línea. Cuando llegó al asiento de Ava, vaciló, la bandeja temblando ligeramente en su agarre. Ava levantó la vista, su expresión tranquila e inescrutable. El aire entre ellas parecía espesarse mientras Miranda forzaba una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señorita Carter, comenzó Miranda, su voz más suave de lo que cualquiera en el vuelo la había escuchado. Quería disculparme personalmente por cualquier inconveniente que haya experimentado anteriormente. Fue un malentendido de mi parte. Ava inclinó ligeramente la cabeza, su mirada aguda pero compuesta. Un malentendido, repitió, su voz tranquila pero firme. La sonrisa forzada de Miranda se desvaneció. Sí, yo, no quería interrumpir su experiencia. Por favor, acepte esto como una muestra de disculpa. Colocó el vaso de agua con gas en la mesa de bandeja de Ava con una mano ligeramente temblorosa. Ava observó el vaso por un momento antes de mirar de nuevo a Miranda. Gracias, dijo simplemente, su tono neutral. Pero creo que va a necesitar más que una bebida para arreglar esto. Aunque dichas suavemente, las palabras golpearon a Miranda como una bofetada. Tragó saliva, sus palmas comenzando a sudar. Por supuesto, tartamudeó Miranda. Si hay algo más que pueda hacer para solucionar esto, por favor hágamelo saber. Ava no respondió de inmediato. En cambio, se reclinó en su asiento, estudiando a Miranda como si estuviera sopesando su próximo movimiento. El silencio se prolongó lo suficiente como para hacer que Miranda se retorciera incómodamente. Finalmente, Ava sonrió levemente, no una sonrisa de satisfacción, sino una de tranquila confianza. Agradezco su esfuerzo, dijo Ava al fin, su tono medido. Pero creo que la aerolínea abordará este asunto adecuadamente después de que aterricemos. El estómago de Miranda se hundió. La mención de la aerolínea era una señal clara de que Ava no iba a dejar pasar el incidente. Yo, entiendo, murmuró Miranda, bajando la mirada. Si necesita algo más, no dude en pedirlo. Sin esperar una respuesta, Miranda se giró y caminó de regreso a la cocina lo más rápido que pudo sin correr. Sus mejillas ardían de humillación y su mente corría con las implicaciones de las palabras de Ava. Estaba claro que la situación estaba lejos de resolverse, y lo que viniera a continuación estaba completamente fuera de su control. Mientras tanto, Ava levantó el vaso de agua con gas y tomó un pequeño sorbo. Lo dejó con cuidado, su expresión no traicionaba nada. Para los pasajeros a su alrededor, parecía tan tranquila y compuesta como siempre. Pero por dentro, Ava sabía que el juego estaba cambiando completamente a su favor. De vuelta en la cocina, Dennis levantó una ceja mientras Miranda se desplomaba contra el mostrador, su rostro pálido. ¿Cómo te fue?, preguntó. Miranda negó con la cabeza, su voz apenas un susurro. No ha terminado. Va a llevar esto hasta el final. Dennis suspiró, su expresión era sombría. Te lo dije. Personas como ella, no juegan. Deberías haberlo sabido. Miranda no respondió. En lugar de eso, miró la cortina que separaba la cocina de la cabina principal, su mente girando. Por primera vez, se dio cuenta de que Ava Carter no era solo otra pasajera. Era alguien que ejercía mucho más poder de lo que Miranda había imaginado. Y ahora, estaba pagando el precio por subestimarla. Miranda permaneció en la cocina, sus pensamientos en espiral mientras repetía los eventos del vuelo. Nunca se había sentido tan pequeña, tan expuesta, en sus años de trabajo para la aerolínea. Dennis se movía silenciosamente a su alrededor, lanzándole de vez en cuando una mirada preocupada pero sin decir nada. Estaba claro que entendía la gravedad de la situación y que Miranda estaba completamente fuera de su profundidad. Mientras tanto, en la cabina principal, Ava cerró su cuaderno y lo guardó en su bolso con cuidado deliberado. Ajustó su postura, sentándose alta y compuesta, como si se preparara para algo.
El suave murmullo de las conversaciones en voz baja llegaba a sus oídos, pero no les prestó atención. Su enfoque era inquebrantable, cada uno de sus movimientos precisos. Poco después, el intercomunicador sonó nuevamente. Esta vez, la voz del capitán tenía un aire distintivo de autoridad. Damas y caballeros, comenzaremos nuestro descenso en breve. Por favor, asegúrense de que sus cinturones de seguridad estén abrochados y que sus mesas plegables estén en posición vertical. Tripulación de cabina, prepárense para el aterrizaje. El anuncio provocó una ráfaga de actividad mientras los pasajeros ajustaban sus asientos y aseguraban sus pertenencias. Clara, la azafata que había interactuado con Ava anteriormente, regresó a su fila. Ofreció una cálida sonrisa, aunque en sus ojos persistía la inquietud. ¿Hay algo que pueda conseguirle antes de aterrizar, señorita Carter? Ava negó con la cabeza amablemente. Gracias, Clara. Has sido muy amable. Las mejillas de Clara se sonrojaron ligeramente ante el cumplido. Si necesita algo, por favor no dude en pedirlo, dijo antes de alejarse para continuar con sus deberes. El tono calmado de Ava la tranquilizó, pero la tensión subyacente en la cabina era imposible de ignorar. En la sección de primera clase, Miranda se ocupaba de las verificaciones finales antes del aterrizaje. Sus movimientos eran rígidos y mecánicos, su expresión tensa a pesar de sus esfuerzos por parecer compuesta. La directiva del capitán y las palabras sutiles pero poderosas de Ava se repetían en su cabeza como un estribillo inquietante. Sentía las miradas de Dennis y los otros asistentes de vuelo sobre ella, aunque nadie se atrevía a hablar. Mientras el avión descendía entre las nubes, Ava miraba por la ventana, observando el paisaje urbano de su destino aparecer a la vista. Sus dedos descansaban ligeramente en el reposabrazos, su comportamiento tan sereno como siempre. A pesar del caos interno que experimentaba Miranda, Ava se sentía completamente en control. Cada paso del viaje se había desarrollado tal como lo había anticipado, y estaba lista para lo que venía después. Cuando el avión aterrizó con un suave descenso, un suspiro colectivo de alivio recorrió la cabina. Los pasajeros comenzaron a desabrochar sus cinturones de seguridad y a recoger sus pertenencias de los compartimentos superiores. El usual ruido y murmullo llenaron el aire, pero una corriente de tensión persistía, especialmente para Miranda, quien era dolorosamente consciente de la presencia de Ava y de las inminentes repercusiones de sus acciones. Cuando se apagó la señal de cinturones, Ava permaneció sentada, sus movimientos sin prisas. Alcanzó su bolso y sacó su teléfono, escribiendo un mensaje rápido: hemos aterrizado. Prepárate. Guardó el teléfono de nuevo en su bolso y miró hacia el frente del avión, donde Miranda estaba apostada cerca de la salida. Sus miradas se encontraron brevemente, y el estómago de Miranda se retorció. Las puertas de la cabina se abrieron y el aire fresco del puente de embarque comenzó a fluir en el avión. Los pasajeros salían de manera ordenada, los murmullos de conversación casual se mezclaban con el tintineo de las asas del equipaje. Miranda estaba de pie rígidamente, forzando una sonrisa para cada pasajero que pasaba, pero su corazón latía con fuerza mientras esperaba que Ava se acercara. Ava no se apresuró a unirse a la fila. En su lugar, esperó hasta que el pasillo estuvo casi vacío antes de levantarse, recogiendo sus pertenencias con la misma calma y precisión que había mantenido durante todo el vuelo. Mientras caminaba hacia la salida, la tripulación restante, incluida Clara y Dennis, intercambió miradas sutiles. Todos parecían percibir que algo significativo estaba a punto de suceder. Cuando Ava llegó a la salida, Miranda se enderezó, obligándose a sostener la mirada de Ava. Gracias por volar con nosotros, señorita Carter, dijo Miranda, su voz temblando ligeramente. Ava se detuvo, su expresión neutral pero con una mirada penetrante. Estoy segura de que estaremos en contacto, respondió con suavidad, su tono cargando un peso que le heló la sangre a Miranda. Sin decir más, Ava bajó del avión, dejando a Miranda congelada en su lugar. Dennis se acercó con cautela. ¿Estás bien?, preguntó,
aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. Miranda no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en la puerta abierta, como si esperara que algo, o alguien, apareciera. No estaba equivocada. Momentos después, 2 oficiales de seguridad uniformados subieron al avión. Su presencia captó la atención inmediata. Escanearon la cabina antes de fijar la mirada en Miranda. ¿Es usted Miranda Scott?, preguntó uno de ellos. La respiración de Miranda se detuvo. Sí, logró susurrar, su voz apenas audible. Necesitamos que nos acompañe, dijo el oficial con firmeza. Tenemos algunas preguntas sobre un incidente en este vuelo. El color desapareció del rostro de Miranda mientras el peso de sus acciones caía sobre ella. Dennis observó en silencio mientras los oficiales la escoltaban fuera del avión, su postura rígida traicionando su creciente pánico. El resto de la tripulación intercambió miradas inquietas, inseguros de lo que ocurriría a continuación. Afuera, en la terminal, Ava estaba cerca de la puerta de embarque, teléfono en mano. Observaba con calma mientras Miranda era escoltada, su expresión inescrutable. El mensaje que había enviado antes había cumplido su propósito. Ahora, todo estaba en marcha. Ava se dio la vuelta y caminó hacia la recogida de equipaje, con pasos firmes y decididos. No miró atrás, la situación ya estaba exactamente donde ella quería que estuviera. La energía bulliciosa de la terminal contrastaba fuertemente con la quietud que envolvía a Miranda mientras los oficiales la escoltaban. Los pasajeros que habían compartido el vuelo comenzaron a dispersarse, muchos lanzando miradas curiosas a la escena que se desarrollaba. Susurros llenaban el aire, pero nadie se acercó a Ava mientras se dirigía a la recogida de equipaje, su comportamiento compuesto pero deliberado, como si siempre estuviera 2 pasos adelante. En el área de retención de seguridad, Miranda fue sentada en una pequeña habitación austera con una sola mesa y 2 sillas. Los oficiales que la habían escoltado permanecían cerca de la puerta, con expresiones profesionales pero severas. La mente de Miranda corría, tratando de juntar las piezas de lo que acababa de suceder. En lo que parecían meros momentos, había pasado de ser una asistente de vuelo respetada a ser el objeto de una investigación. La realización la golpeó como un golpe, esto no era solo un malentendido, era un movimiento calculado. Uno de los oficiales habló, rompiendo el pesado silencio. Señorita Scott, hemos sido informados de un incidente que involucra a un pasajero de primera clase en su vuelo. El equipo ejecutivo de la aerolínea ha solicitado un informe completo de sus acciones. Miranda tragó saliva con dificultad, su garganta seca. Y, yo no sé de qué se trata. Solo estaba haciendo mi trabajo, balbuceó, su voz temblorosa. El oficial levantó una ceja. Según los informes que hemos recibido, el pasajero que usted retiró de primera clase era Ava Carter. ¿Está al tanto de su posición? El corazón de Miranda se hundió aún más. Yo no lo sabía al principio, admitió, apenas audible. Solo lo descubrí durante el vuelo. El oficial se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada penetrante. La señorita Carter no solo es una alta ejecutiva afiliada a esta aerolínea, sino también una accionista importante. Su queja ya ha llegado a la Junta, y ellos toman muy en serio las acusaciones de prejuicio y maltrato. El rostro de Miranda se tornó lívido. Abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. El oficial continuó, su tono firme. El relato de la señorita Carter sobre los hechos ha sido documentado, y otros pasajeros han corroborado su versión de la historia. Le estamos dando la oportunidad de proporcionar su versión, pero permítame ser claro, este asunto no será tomado a la ligera. Las manos de Miranda temblaban mientras se aferraba al borde de la mesa. Quería defenderse, explicar sus acciones, pero las palabras se sentían vacías incluso antes de formarse. En el fondo, sabía que no había justificación que soportara un análisis riguroso. Había tomado una decisión apresurada, una decisión que le había costado más de lo que podía imaginar.
Mientras tanto, en la recogida de equipajes, Ava estaba de pie cerca del carrusel, con el teléfono pegado a la oreja. Su voz era tranquila, pero llevaba un tono de determinación final. Sí, el equipo de seguridad la ha llevado para interrogarla. Asegúrate de que la junta revise las grabaciones y los testimonios. Quiero que el asunto se resuelva profesionalmente pero a fondo. Escuchó por un momento, asintiendo ligeramente mientras la persona al otro lado de la línea respondía. Gracias, y por favor envíen una copia del informe final a mi oficina. Quiero asegurarme de que esto no vuelva a suceder, ni conmigo ni con nadie más. Al colgar, apareció la primera maleta en la cinta transportadora. Ava tomó su elegante maleta negra, sacándola sin esfuerzo. A su alrededor, algunos pasajeros del vuelo la observaban con una mezcla de curiosidad y renovado respeto. Ella no les prestó atención, enfocándose completamente en sus próximos pasos. La terminal vibraba con el caos habitual de llegadas y salidas, pero Ava se movía con un claro sentido de propósito. Había transformado un incidente de prejuicio y humillación en una oportunidad para la rendición de cuentas y un cambio sistémico, y aún no había terminado. La fuerza tranquila y el pensamiento estratégico de Ava habían preparado el escenario para un ajuste de cuentas, uno que ni Miranda ni la aerolínea olvidarían pronto. Miranda se sentaba en la sala estéril, respirando superficialmente mientras el peso de la situación la aplastaba. Los oficiales le dieron un momento para calmarse, pero el silencio en la habitación se sentía asfixiante. Cada segundo que pasaba hacía más difícil que controlara sus nervios. Finalmente, habló, su voz apenas un susurro. No quería que esto pasara, comenzó Miranda, sus ojos moviéndose entre los oficiales. Solo estaba siguiendo el protocolo. Pensé que ella no pertenecía a primera clase. El oficial más cercano a ella se inclinó hacia adelante, su expresión inescrutable. ¿Y exactamente qué le hizo pensar eso? Los labios de Miranda se abrieron como para responder, pero dudó. Admitir que su suposición se basaba en un prejuicio inconsciente era una verdad que no podía enfrentar. No. No lo sé, balbuceó. Ella no actuaba como los otros pasajeros de primera clase. El oficial intercambió una mirada con su compañero antes de responder. No actuar como los otros pasajeros no es una justificación para mover a alguien a otra sección, especialmente cuando su boleto era válido, rompió alguna regla, violó alguna política de la aerolínea. Miranda negó con la cabeza, sus palmas húmedas de sudor. No, pero. El oficial la interrumpió. Entonces actuó sin motivo. La señorita Carter tenía derecho a permanecer en el asiento que pagó, y sus acciones han puesto a la aerolínea en una posición muy difícil. El corazón de Miranda se hundió mientras el peso de sus palabras la aplastaba. Quería argumentar, defenderse, pero los hechos eran innegables. Su decisión se había basado en nada más que una suposición, y ahora enfrentaba las consecuencias. Mientras tanto, Ava había salido de la terminal y esperaba en la acera. Un elegante sedán negro se detuvo, y el conductor, vestido con un traje impecable, bajó para abrirle la puerta. Señorita Carter, la saludó con una respetuosa inclinación de cabeza. Todo ha sido arreglado según sus instrucciones. Gracias, William, respondió Ava, deslizándose al asiento trasero con su habitual elegancia. Una vez dentro, sacó su teléfono y comenzó a revisar sus correos electrónicos. Una notificación de la junta de la aerolínea captó su atención y la abrió de inmediato. El correo era conciso pero claro, describiendo los pasos para abordar el incidente, incluyendo una revisión formal de las políticas de entrenamiento de la aerolínea y la garantía de que las acciones de Miranda no quedarían impunes. Los labios de Ava se curvaron en una leve sonrisa de satisfacción. No tenía interés en la venganza. Su objetivo era la rendición de cuentas y el cambio, y parecía que ya se estaban haciendo progresos. De vuelta en el aeropuerto, los oficiales concluyeron su interrogatorio a Miranda. Se levantaron, preparándose para salir de la sala,
pero no antes de dejar una última y contundente declaración. Este asunto será escalado al comité disciplinario de la aerolínea, dijo uno de ellos con firmeza. Recibirá la notificación de su decisión pronto. Mientras tanto, queda suspendida de sus funciones. Miranda sintió cómo se le caía el alma al suelo mientras los oficiales salían, dejándola sola con sus pensamientos. La realidad de su situación se asentó, y por primera vez, se dio cuenta de cuánto había subestimado a Ava Carter. En ese mismo momento, el coche de Ava se alejaba suavemente de la terminal, mezclándose con el flujo de tráfico. Miraba por la ventana, con la mente calmada y despejada. El día había sido agotador, pero Ava sentía una profunda satisfacción al saber que había defendido su posición y, al hacerlo, había allanado el camino para un cambio. Su teléfono vibró, interrumpiendo su reflexión. Era otro mensaje de la junta directiva de la aerolínea, confirmando que llevarían a cabo una revisión completa del incidente e implementarían nuevos entrenamientos de sensibilidad para su personal. Ava leyó el mensaje con atención antes de responder, ***, bien. Asegurémonos de que esto no vuelva a suceder, ***. Mientras el horizonte de la ciudad aparecía ante sus ojos, Ava se recostó en su asiento, dejando escapar un suspiro silencioso. Este capítulo estaba llegando a su fin, pero sabía que sus acciones de hoy dejarían un impacto duradero en la aerolínea y, con suerte, en todos los que trabajaban allí. Miranda permanecía en la pequeña sala estéril mucho después de que los oficiales se hubieran ido, mirando fijamente la mesa frente a ella. El peso de su suspensión, la inminente investigación y la cruda realización de lo que habían causado sus acciones la aplastaban como una carga insoportable. Repasaba cada decisión que había tomado ese día, cada momento desmoronando aún más su confianza. Lo que una vez sintió como un instinto ahora parecía un error irreversible. Su teléfono vibró, sacándola de sus pensamientos en espiral. Dudó antes de cogerlo, sabiendo que lo que fuera que la esperaba no sería bueno. Era un mensaje del Departamento de Recursos Humanos de la aerolínea, breve y formal. Miranda, por favor prepárese para asistir a una audiencia disciplinaria programada para mañana a las 9 de la mañana. Se proporcionarán más detalles por correo electrónico. Su mano temblaba mientras leía el mensaje, la inevitabilidad de sus acciones haciéndose dolorosamente evidente. Esta audiencia no era una simple formalidad, era un escenario para que la aerolínea protegiera su reputación. Miranda se dio cuenta de que la estaban posicionando como el chivo expiatorio. Quería gritar, luchar, pero en el fondo sabía que no había forma de deshacer el daño. Mientras tanto, el coche de Ava llegó a su oficina, un edificio elegante en el corazón de la ciudad. Salió con gracia, mientras su conductor sostenía la puerta abierta. Dentro, su asistente Maya la recibió con una sonrisa y una pila de documentos. «Está todo aquí», dijo Maya, entregándole una carpeta. La revisión inicial del incidente por parte de la Junta, los testimonios de la tripulación y los cambios planificados en los programas de entrenamiento. Han actuado rápido. Ava sintió, con una expresión pensativa mientras hojeaba los documentos. Saben que esto no puede ser barrido bajo la alfombra, dijo con calma. Están protegiendo sus intereses, pero es un paso en la dirección correcta. Maya dudó, y luego preguntó con cuidado, ¿cree que ella luchará? Me refiero a la azafata. Ava hizo una pausa, considerando la pregunta. Tal vez, dijo finalmente, cerrando la carpeta. Pero esto ya no se trata de ella. Se trata del sistema que permitió que alguien como ella se sintiera cómoda tomando decisiones basadas en prejuicios. Eso es lo que debe cambiar. Maya asintió, con admiración evidente en su expresión. Ya ha hecho un impacto. La Junta está tomando esto en serio gracias a usted. Ava dio una pequeña sonrisa pero no dijo nada. Sabía que el trabajo no había terminado. El cambio sistémico requería persistencia y paciencia, y Ava tenía ambas en abundancia.
De vuelta en el aeropuerto, Miranda finalmente se puso de pie, sus piernas temblorosas mientras salía de la sala de retención. Evitó el contacto visual con los oficiales y el personal del aeropuerto mientras se dirigía a la salida de empleados. El camino hacia su coche se sintió como un paseo de vergüenza, su uniforme un recordatorio brutal de la carrera que ahora pendía de un hilo. Sentada en su coche, Miranda miraba fijamente el volante, con la mente a toda velocidad. Había pasado años construyendo su reputación como una asistente de vuelo capaz y dedicada. Ahora, todo se desmoronaba. Pensó en Ava, tranquila, compuesta e intocable. La realización golpeó a Miranda como un puñetazo. Ava nunca perdió el control de la situación. Desde el momento en que Miranda cometió su primer error, Ava había estado al mando. Por primera vez, Miranda se permitió sentir algo más allá de la ira o la frustración. Un profundo y punzante arrepentimiento se instaló en su pecho. Había subestimado a Ava Carter, no solo como pasajera, sino como persona, y ahora estaba pagando el precio. Mientras Miranda se alejaba del aeropuerto, Ava estaba sentada en su oficina revisando los documentos que Maya le había entregado. Su teléfono vibró nuevamente, esta vez con un mensaje del CEO de la aerolínea, solicitando una reunión personal para discutir el incidente y los próximos pasos. Ava escribió una breve respuesta. Haré tiempo mañana. Vamos a asegurarnos de que esto se resuelva correctamente, dijo Ava, dejando su teléfono y recostándose en su silla. Su mente ya estaba enfocada en el futuro. Los eventos del día habían sido agotadores, pero también habían abierto una puerta, una oportunidad para transformar la cultura de toda una organización. Para Ava, esa era una lucha que valía la pena. La luz de la mañana se filtraba por las persianas de la oficina de Ava, proyectando largas sombras sobre su escritorio mientras se preparaba para su reunión con el CEO de la aerolínea. Había pasado la noche revisando documentos, redactando declaraciones y considerando las implicaciones más amplias del incidente. Para Ava, esto no se trataba solo de abordar su experiencia personal, se trataba de establecer un precedente, que nadie, sin importar su posición o antecedentes, debería enfrentar el tipo de trato que ella había soportado. Exactamente a las 10 de la mañana, su asistente Maya escoltó al CEO, Richard Hall, a la sala. Era un hombre alto e imponente, de unos 50 y tantos años, con cabello entrecano y un porte impecable. A pesar de su exterior confiado, había una tensión evidente en sus movimientos mientras extendía la mano hacia Ava. Señorita Carter, gracias por aceptar reunirse en tan corto plazo, comenzó Richard, con un tono cuidadosamente medido. Ava estrechó su mano, con una expresión calmada pero firme. Agradezco que estén tomando la situación en serio, señor Hall. Por favor, tome asiento. Richard se sentó frente a ella, ajustándose la corbata mientras comenzaba a hablar. Primero, permítame expresar mis más sinceras disculpas por lo ocurrido en su vuelo. Fue completamente inaceptable y estamos comprometidos a garantizar que incidentes como este no vuelvan a suceder. Ava asintió, su mirada inquebrantable. Me alegra escuchar eso. Sin embargo, las disculpas por sí solas no solucionarán los problemas subyacentes. Esto no se trata solo de una asistente de vuelo tomando una mala decisión, se trata del entorno que le permitió sentirse justificada en esa decisión. El rostro de Richard se tensó ligeramente, pero asintió en señal de acuerdo. Tiene toda la razón. Por eso ya hemos comenzado una revisión completa de nuestras políticas y programas de capacitación. Estamos implementando entrenamientos obligatorios sobre sensibilidad y prejuicios para todo el personal, y revisaremos nuestros procesos internos de reporte para garantizar una mejor rendición de cuentas. Ava se recostó en su silla, estudiándolo por un momento. Es un comienzo, dijo. Pero no es suficiente. Quiero un cronograma detallado para estos cambios, actualizaciones regulares sobre su progreso y resultados medibles. Richard dudó brevemente antes de asentir. Por supuesto. Le proporcionaremos todo lo que necesite. Una pequeña sonrisa cruzó los labios de Ava.
Bien. Asegurémonos de que esto se convierta en un punto de inflexión para su organización, no solo en una corrección temporal. La reunión continuó por otra hora, con Ava estableciendo sus expectativas y Richard tomando notas con atención. Para cuando terminó, había un claro sentido de propósito en la sala. Cuando Richard se levantó para irse, extendió la mano nuevamente, y esta vez había un respeto genuino en su mirada. Gracias por exigirnos responsabilidad, dijo. Vamos a hacer esto bien. Ava estrechó su mano con firmeza. Me aseguraré de ello. Cuando Richard salió, Maya entró en la sala, con los ojos brillantes de curiosidad. ¿Cómo fue? Ava exhaló, con una mezcla de alivio y determinación en su voz. Fue bien, pero esto es solo el comienzo. Mientras la reunión de Ava avanzaba, Miranda se sentaba en una sala de conferencias estéril en la sede de la aerolínea, esperando que comenzara su audiencia disciplinaria. El peso de su suspensión la envolvía como una nube oscura, y el silencio de la sala solo amplificaba su creciente ansiedad. Un montón de papeles descansaba frente a ella, cada uno detallando sus acciones durante el vuelo y las quejas subsecuentes presentadas por Ava Carter. La puerta se abrió, y un panel de 3 ejecutivos senior de la aerolínea entró, con expresiones neutrales pero firmes. Una de ellas, una mujer de rasgos marcados y un aire de autoridad, fue la primera en hablar. Señorita Scott, gracias por venir. Estamos aquí para discutir el incidente que ocurrió en el vuelo 287 y las acusaciones presentadas en su contra. Miranda asintió débilmente, con la garganta seca. Entiendo, dijo, con la voz apenas audible. Los ejecutivos comenzaron a revisar la cronología de los hechos, pidiéndole a Miranda que proporcionara su versión de lo sucedido. Intentó explicar sus acciones, pero sus palabras se sentían vacías incluso para ella misma. Pensé que tal vez estaba en el asiento equivocado, dijo Miranda en un momento, con la voz vacilante. Miranda respiró con dificultad, su mente pesada con remordimientos mientras la ejecutiva de rasgos marcados levantaba una ceja. ¿Protocolo? Según nuestros registros, la señorita Carter presentó un boleto válido de primera clase. ¿En qué momento verificó esto antes de pedirle que se moviera? Miranda dudó, con las palmas sudorosas. Yo no lo hice, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. La sala quedó en silencio, su confesión flotando en el aire como un peso tangible. Otro ejecutivo, un hombre de mediana edad con gafas, se inclinó hacia adelante, con un tono medido pero firme. Señorita Scott, la aerolínea tiene una política de tolerancia cero contra la discriminación. Sus acciones no solo violaron esa política, sino que también pusieron en riesgo nuestra reputación. ¿Entiende la gravedad de esta situación? Miranda asintió lentamente, su corazón hundiéndose aún más. Sí, lo entiendo, murmuró, las palabras atorándose en su garganta. El panel continuó con su interrogatorio, con un profesionalismo implacable. Al final de la audiencia, Miranda se sentía completamente derrotada, el resultado tan claro en su mente como si ya estuviera escrito. Su carrera en la aerolínea había terminado. Cuando salió de la sala, la imagen de Ava cruzó por su mente, la mujer serena que había mantenido su dignidad incluso mientras Miranda se la había arrebatado. Por primera vez, Miranda sintió el peso completo de sus acciones, no solo el daño a su carrera, sino el daño que había causado a otra persona. Había querido culpar al sistema, a sus instintos, a cualquier cosa menos a sí misma. Pero en el fondo sabía la verdad, había tomado una decisión y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Mientras tanto, Ava estaba sentada en su oficina esa tarde, con una taza de té humeante en la mano, revisando un correo electrónico del Consejo de la Aerolínea. El tono era claro, estaban ansiosos por demostrar su compromiso con la reforma. Adjunto estaba un cronograma detallado de los cambios que Ava había exigido, desde programas de capacitación obligatoria hasta procesos revisados de manejo de quejas. Era una pequeña pero significativa victoria, y Ava se permitió un momento de satisfacción antes de que su teléfono vibrara.
Era un mensaje de Maya: Miranda Scott ha sido oficialmente despedida. Pensé que querría saberlo. Ava dejó su taza lentamente, su mirada fija en el mensaje. No le traía alegría, ni se sentía como una verdadera resolución. Ava no era vengativa por naturaleza, y sabía que el despido de Miranda era solo un síntoma de un problema mayor. Pero era un paso necesario, un reconocimiento de que las acciones tienen consecuencias. Recostándose en su silla, Ava reflexionó sobre el torbellino de las últimas 24 horas. Su decisión de actuar había sido impulsada por algo más que una ofensa personal. Se trataba de sentar un precedente, no solo para la aerolínea, sino para cualquiera que pudiera encontrarse en su posición. Escribió una rápida respuesta a Maya: gracias por informarme. Sigamos enfocándonos en el panorama general. Esa noche, Miranda se sentaba en su pequeño apartamento, la notificación de despido descansando sobre la mesa frente a ella. Horas de repasar la audiencia no habían producido ninguna justificación para sus acciones, solo la cruda realización de su prejuicio y su costo. Mensajes de amigos y familiares inundaban su teléfono, llenos de una mezcla de simpatía y juicio, pero no podía responder. Encendiendo la televisión en un intento inútil de distraerse, Miranda se encontró con un segmento de noticias sobre prejuicios en el lugar de trabajo. El universo, al parecer, estaba decidido a obligarla a enfrentar sus acciones. Ava Carter apareció en pantalla, hablando con elocuencia sobre la importancia del cambio sistémico y la rendición de cuentas. Miranda observó, con el pecho apretado. La actitud tranquila y las palabras articuladas de Ava contrastaban profundamente con su propia agitación. Por primera vez, Miranda no vio a Ava como una adversaria, sino como alguien con todo el derecho a exigir algo mejor, no solo para ella misma, sino también para los demás. Apagó la televisión y se sentó en silencio. Miranda sabía que no podía deshacer lo que había hecho, pero tal vez, solo tal vez, podría aprender de ello. Tomó su computadora portátil, sus dedos dudando por un momento antes de comenzar a escribir un correo electrónico. Estaba dirigido a la junta de la aerolínea, pero esta vez su enfoque no era defenderse. En cambio, volcó sus pensamientos en una sincera disculpa, no solo para Ava, sino para todos los afectados por sus acciones. Por primera vez en días, Miranda sintió un atisbo de claridad. No podía cambiar el pasado, pero sí podía elegir cómo seguir adelante. La semana siguiente, Ava recibió un correo electrónico inesperado. Había sido reenviado por la junta de la aerolínea, con el asunto: disculpa de una ex empleada. Curiosa, Ava lo abrió y comenzó a leer. El mensaje era de Miranda Scott, comenzando con un simple reconocimiento de sus errores. Señorita Carter, le debo una disculpa. Mis acciones en ese vuelo fueron inexcusables. Actué basándome en suposiciones en lugar de hechos, y no pude verla por lo que realmente es: una pasajera valiosa y, más importante aún, una persona que merecía respeto. Mi comportamiento reflejó mal no solo en mí, sino también en la aerolínea en su conjunto. Por eso, lo siento de verdad. Ava leyó el correo con atención, notando el tono de sinceridad. Miranda continuó explicando cómo las secuelas del incidente la habían obligado a reflexionar profundamente sobre sus acciones y sus consecuencias. Admitió sus prejuicios y expresó su intención de educarse y convertirse en una mejor persona. Esta experiencia ha sido una lección de humildad, y he llegado a entender que los cambios que usted defiende son desesperadamente necesarios, no solo en esta aerolínea, sino en todas partes. Espero que mis acciones, aunque equivocadas, puedan servir como un ejemplo de lo que debe cambiar. Estoy comprometida a aprender y a no volver a cometer un error así. Gracias por hacerme responsable. Ava se recostó en su silla después de terminar de leer el correo, con sus pensamientos enredados. No era ingenua, sabía que las personas a menudo se disculpaban para aliviar su culpa o salvar su reputación. Pero algo en las palabras de Miranda le parecía genuino, y Ava no podía ignorarlo. Tras un breve momento de deliberación, Ava redactó una respuesta.
Gracias por su mensaje. La rendición de cuentas es el primer paso hacia el crecimiento. Espero que continúe en este camino y use esta experiencia para generar un cambio positivo en el futuro. Al presionar enviar, Ava cerró su computadora portátil y miró por la ventana. Para ella, el incidente nunca había sido solo sobre justicia personal, sino sobre crear un efecto dominó. Si bien la disculpa de Miranda no podía borrar lo sucedido, insinuaba la posibilidad de un cambio. Era un pequeño paso, pero Ava sabía que incluso los pequeños pasos podían conducir a algo más grande. Pasaron semanas, y los efectos dominó del incidente en el vuelo 287 comenzaron a hacerse evidentes. La aerolínea lanzó su primera serie de sesiones obligatorias de capacitación en sensibilidad y prejuicios para todo el personal, un movimiento anunciado públicamente junto con una declaración de responsabilidad. El papel de Ava en impulsar estos cambios fue destacado sutilmente pero con respeto, retratándola no como una antagonista, sino como una catalizadora del progreso. Los cambios generaron conversaciones en toda la industria de la aviación. Otras aerolíneas comenzaron a revisar sus políticas y varias se acercaron directamente a Ava para pedir orientación. Ella rechazó la mayoría de las ofertas, eligiendo enfocarse en garantizar que sus esfuerzos con esta aerolínea se realizaran por completo. Para Ava, el trabajo no se trataba de reconocimiento personal, sino de crear un impacto duradero. Una tarde, Ava se encontró nuevamente en el aeropuerto, preparándose para abordar un vuelo por motivos de negocios. Mientras se acercaba a la puerta de embarque, notó un cambio sutil pero significativo en la forma en que el personal interactuaba con los pasajeros. Las sonrisas eran genuinas, las preguntas se respondían con paciencia y se percibía una nueva atención en el ambiente. No era perfecto, ningún sistema lo es, pero era mejor. Y eso era un comienzo. Cuando Ava llegó a la puerta, el agente la reconoció de inmediato. Señorita Carter, bienvenida de nuevo. Hemos mejorado su asiento como muestra de nuestro agradecimiento por su continuo apoyo, dijeron con calidez. Ava sonrió, apreciando el gesto, pero lo rechazó amablemente. Es muy amable de su parte, pero estoy bien donde estoy, respondió, combinando confianza y humildad de una manera que generaba respeto sin exigirlo. Al abordar el avión, Ava notó a la tripulación moviéndose con un propósito renovado. Su atención y compromiso con los pasajeros eran palpables. Era un cambio sutil, pero para Ava, era una señal de que se estaban logrando avances, aunque fueran graduales. Tomó asiento en silencio, observando el ritmo de la cabina mientras los pasajeros se acomodaban. Al otro lado del pasillo, una joven luchaba por encontrar espacio para su bolso en el compartimento superior. Casi instintivamente, un asistente de vuelo se acercó para ayudarla, con un tono cálido y tranquilizador. La escena le recordó a Clara, la única asistente que le había mostrado amabilidad durante su experiencia. Ava se había asegurado de destacar la profesionalidad de Clara en sus conversaciones con la Junta, y desde entonces, Clara había sido promovida a un puesto superior. Desde su asiento, Ava la vio cerca del frente de la cabina, supervisando con confianza el proceso de embarque. Sus miradas se cruzaron brevemente, y Clara sonrió, transmitiendo una expresión de gratitud. Ava sintió sutilmente, un reconocimiento implícito de respeto mutuo. Momentos como ese recordaban a Ava por qué había luchado tanto por el cambio. Los pequeños gestos, multiplicados con el tiempo, tenían el poder de transformar toda una cultura. Mientras el avión despegaba, Ava se recostó en su asiento, reflexionando sobre el camino que había recorrido, no solo este vuelo, sino todo lo que había sucedido desde entonces. Pensó en la sincera disculpa de Miranda, en las reformas sistémicas que ahora estaban en marcha y en los mensajes de apoyo que había recibido de desconocidos inspirados por su historia. Era una experiencia a la vez humilde y fortalecedora. En algún lugar de la ciudad, Miranda también estaba emprendiendo su propio camino. Había aceptado un trabajo en una organización sin fines de lucro dedicada a la diversidad e inclusión en el lugar de trabajo, utilizando su experiencia como un caso de estudio para el cambio. No era un camino fácil,
y Miranda sabía que tenía mucho que demostrar, pero le daba un sentido de propósito que no había sentido antes. Por primera vez en su vida, estaba mirando más allá de sí misma, decidida a contribuir a algo más grande. Mientras el avión volaba a 30.000 pies de altura, Ava sacó su cuaderno y pasó a una página en blanco. Escribió una sola línea. El cambio comienza con la rendición de cuentas, pero prospera con la persistencia. Cerrando el cuaderno, se permitió un raro momento de paz, mirando por la ventana hacia la interminable extensión de nubes. Sabía que la lucha no había terminado, aún quedaba mucho trabajo por hacer. Pero mientras observaba el cielo extenderse infinitamente ante ella, Ava sintió algo inesperado, esperanza. Los eventos de ese vuelo habían sido dolorosos, pero habían encendido algo mucho más grande que ella. Y en ese momento, Ava supo, con una tranquila certeza, que el cielo no era el límite, era solo el comienzo. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle me gusta, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte al canal para más historias como esta. Nos vemos en el próximo.